Les vamos a presentar el resultado de una revisión que hemos hecho sobre esta patología del síndrome piriforme y a efectos académicos las referencias bibliográficas aparecerán en la parte inferior, en cursiva y en el orden en el que se van citando. Lo primero que tenemos que decir, por favor, desde el punto de vista de la denominación, hablaremos del síndrome piriforme. El piramidal o los músculos piramidales son los músculos que están en la pared abdominal por delante del recto anterior. La denominación correcta, síndrome piriforme. Y esto se va a englobar dentro de unos cuadros que genéricamente se denomina síndrome del dolor glúteo profundo, del espacio subglúteo, que son una serie de entidades que comparten dos hechos: el dolor en la región glútea, la compresión de las estructuras neurovasculares que allí están, fundamentalmente el nervio ciático, y por eso, además del dolor en la región glútea, suele haber un dolor en la extremidad inferior. Pero acuérdense ustedes que cuando hablamos del síndrome piriforme lo que estamos hablando es de un subgrupo, de un tipo especial. No todo el mundo que tiene un dolor en la zona glútea tiene un síndrome del piriforme. Para que esto se produzca se tienen que dar dos hechos. Primero, que hay una cierta predisposición anatómica y, en segundo lugar, un desencadenante, que bien puede ser un traumatismo de alta energía, claramente reconocible, o traumatismos de baja energía en el contexto de la patología de sobreuso de iteración. Para entender el espacio subglúteo, imagínense ustedes que en un espécimen o que en una persona eliminan ustedes el glúteo mayor. El espacio que queda justo por debajo es el espacio subglúteo, es decir, el contenido entre la aponeurosis glútea media y la glútea profunda. ¿Y ahí qué tenemos? Pues tenemos estructuras vasculares, tenemos estructuras nerviosas, donde el protagonista es el nervio ciático, y unos músculos que genéricamente llamamos rotadores cortos o pelvitrocantéricos, que de craneal a caudal son el piriforme, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. Y el piriforme se llama así porque tiene una forma más o menos oval, aplanada, más o menos una forma de pera, que se origina en el aspecto anterior de la articulación sacroiliaca, con una inserción triple, cruza la escotadura ciática y es el único músculo que lo hace, y al hacer esto diferencia dos espacios: por encima del piriforme, fosa suprapiriforme, y por debajo, fosa infrapiriforme. En la inmensa mayoría de los casos, como ven en el dibujo, el músculo es superficial al nervio ciático. El nervio ciático es posterior, queda más profundo. Pero veremos luego que hay una serie de variaciones. Y una vez que atraviesa la escotadura ciática, va a insertarse en el trocánter mayor por un tendón más o menos cilíndrico, que en la inmensa mayoría de los casos es aislado, y en un 30% de la gente se une con el obturador interno y con el gemelo superior. Estas son las variaciones anatómicas a las que al principio se les atribuyó un valor patológico, pero que se ha visto que no lo tienen. Decíamos que el piriforme forma parte del grupo de los rotadores externos, así que su función, ¿cuál será? La rotación externa, sobre todo cuando el miembro está en extensión, pero con flexión de la cadera también es un abductor, un separador. La vascularización se hace por las estructuras de la zona, y recuerden que la inervación se va a hacer fundamentalmente del tronco peroneal, las raíces S1 y S2, a diferencia del resto de los rotadores externos. Esta diapositiva es horrorosa, me tienen que perdonar, pero estas son todas las causas que hemos encontrado en la literatura que pueden provocar un dolor en el espacio glúteo. Y en amarillo hemos puesto las relativas al síndrome de piriforme. Y permítanme que les insista, el síndrome piriforme es un subtipo dentro de las causas que pueden provocar un dolor en el espacio subglúteo, y en esta revisión sistemática de Kay del año 2017 lo que se vio es que el porcentaje de causas justificados por el piriforme está entre un 25 y un 30%. Así pues, ¿qué es un síndrome del piriforme? La compresión del nervio ciático o de las estructuras neurovasculares del espacio subglúteo determinadas por el músculo o el tendón del piriforme. Y esto lo que produce, cuando hay una afectación neurológica, es un cuadro ciático que en realidad se debe denominar una pseudociática, como vamos a ver luego. Y determina entre un 1 y un 3% de las ciáticas en algunas series, en otras hasta un 30%, y por tanto es la causa más frecuente de dolor ciático de origen no discogénico. Si el problema de compresión lo determina una patología primaria del piriforme, hablaremos de un cuadro primario, y si no es así, de un cuadro secundario. Y estos últimos son mucho más frecuentes. ¿Se acuerdan que les decía al principio que para que se desarrolle tiene que haber un desencadenante? El traumatismo se reconoce en aproximadamente la mitad de los casos. Pero en otras ocasiones lo que hay son traumatismos repetidos, como ocurren en la práctica deportiva, sobre todo cuando hay apoyos y giros. Y finalmente el nervio ciático se puede comprimir si el piriforme aumenta de tamaño, bien porque se hipertrofie, bien porque tenga una infección, bien porque tenga un tumor. La compresión dinámica es algo que se ha descrito con el desarrollo de la endoscopia, solo se pone de manifiesto con las pruebas dinámicas,
Y como curiosidad, en la serie de Lizaliturri, el 93% de los pacientes que tenían este cuadro tenían una bursitis trocantérica. No se sabe exactamente cuál es la importancia de esta asociación, pero desde luego alguna tiene que existir. Desgraciadamente, las manifestaciones clínicas muchas veces no nos permiten reconocer cuál es la causa que provoca el problema. Y si vamos automáticamente a atribuir el cuadro como un síndrome de piriforme, nos podemos olvidar que otras lesiones que ocupen espacio, como tumores o infecciones en la zona, también pueden comprimir al ciático. O incluso que este esté comprometido por otras estructuras, los otros rotadores cortos. Y así se ha descrito un efecto de cizallamiento o tijera entre, sobre todo, el complejo del gemelo superior y el obturador interno y el piriforme, sobre todo en rotación interna. El desarrollo de la endoscopia permitió observar en un altísimo número de casos y en algunas series, algunos autores, en el 100% de los pacientes operados, la presencia de bandas, que se denominan fibrosas vasculares o fibrovasculares en función de su estructura. Las más frecuentes son las fibrovasculares, que además se localizan en la zona media. Esta es la zona donde está el músculo piriforme. No se sabe muy bien por qué se producen, se imputa el origen traumático en su aparición y lo que sí se sabe es que una vez que se producen van a restringir las excursiones normales del ciático y posiblemente este sea su mecanismo patogénico. En el caso de que haya una dismetría importante, observen ustedes cómo se produce una basculación de la pelvis, que eso tiene que compensar el piriforme y normalmente la sintomatología se va a determinar en la extremidad corta. La piomiositis es una enfermedad poco frecuente que se describió en climas tropicales y que se está viendo con mayor frecuencia en sujetos jóvenes que tienen factores de riesgo. Es una diseminación hematógena habitualmente de un estafilococo aureus y para que se produzca tiene que haber predisponentes porque, como saben ustedes, el músculo es inherentemente resistente a la infección. Y el síndrome de la cartera es un cuadro curioso que se empezó a describir a finales de los años 60 en Estados Unidos con la generalización de las tarjetas de crédito y, en definitiva, es una compresión extrínseca bien del piriforme, bien del ciático, por carteras voluminosas. Lógicamente, también aquí se ha implicado el uso de teléfonos móviles, pelotas de golf, llaveros, lo que ustedes quieran. Y se calcula que afecta a 2 millones de personas en Estados Unidos, así que desde luego es una patología que tenemos que conocer. La verán con distintos nombres, tarjetitis de tal, neuritis de la tarjeta, bueno, tiene 6 o 7 denominaciones. Las manifestaciones clínicas de este cuadro son absolutamente inespecíficas. ¿Cómo reconocemos un síndrome de piriforme? Básicamente hay que tener en cuenta 3 hechos, 3 puntos cardinales. El dolor en la región glútea, lógicamente, el empeoramiento con la sedestación prolongada, que se define como aquella que se prolonga durante más de 30 minutos, y la referencia del dolor a la extremidad inferior. Por tanto, 2 grandes grupos de síntomas. Síntomas somáticos, los relacionados con el dolor, y síntomas neuríticos relacionados con la compresión del ciático. ¿Cuáles son los síntomas somáticos? Lo que les acabamos de decir. Dolor en la región glútea, peor cuando te sientas más de 30 minutos, o con cualquier cosa que provoque un estiramiento del piriforme. Por ejemplo, sentarse con las piernas cruzadas. Y no es un dolor que empeore con la marcha, empeora con los cambios de posición, cuando te sientas, cuando te levantas. Suelen ser dolores intensos, con valores por encima de 7 en la escala analógica visual. Y en cuanto a las manifestaciones neuríticas, que aparecen en más o menos la mitad de los casos, pues son casi siempre irritativas, con parestesias, con disestesias, aunque se han descrito cuadros deficitarios, incluso de paresias no reversibles. ¿Qué ocurre en el caso de que haya una extremidad corta? Bueno, pues esta sobresolicitación del piriforme puede determinar una fatiga, un dolor y un cizallamiento que habitualmente se traduce como una afectación del tronco peroneal, del ciático popliteo externo. En las piomiositis la clínica es la de una infección. Cuando se produzca un absceso habrá una compresión, lógicamente. Y en el caso del síndrome de la cartera, por favor, además de considerar las manifestaciones locales de dolor del piriforme y del dolor del ciático, fíjense ustedes en este esquema cómo se puede observar la alteración de la estática del raquis. Nos encontramos, por tanto, ante un paciente que suele llevar mucho tiempo con un dolor que nos cuesta bastante etiquetar en la zona glútea, que empeora cuando se sienta mucho, que tiene además un dolor que parece una ciática, que no le duele la espalda, es decir, tiene una clínica que no es concluyente. Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer complementarias y vamos a investigar qué es lo que ocurre. Y como veremos, las complementarias también tienen sus problemas. Todo ello determina que estos pacientes sufran un retraso diagnóstico que se cifra en muchos meses y a veces en varios años. Desde el punto de vista
de nuestra práctica clínica, por favor, cuando vean ustedes un sujeto con un dolor ciático, piénsenlo primero en un origen lumbar. La discopatía lumbar es la causa más frecuente y lo que justifica la mayoría de las ciáticas que vamos a ver. Y el síndrome del piriforme debe considerarse un síndrome de exclusión. La denominación de pseudociática es para establecer esta diferenciación entre el dolor ciático de origen espinal del no discogénico. Todo paciente con dolor en la región glútea debe ser sometido a esta maniobra de exploración, la palpación. ¿Dónde? En la escotadura ciática. ¿Y cómo la localizamos nosotros clínicamente? Un poquito por fuera, lateralmente a la articulación sacroiliaca. Hagan esto tiene una rentabilidad diagnóstica del 80%. Es muy sencilla de hacer, muy fácil y es inexcusable que no se haga. Por supuesto que se han descrito maniobras específicas para explorar el piriforme. La maniobra pasiva tiene, como ven, muy buena especificidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes la hacen y es negativa, es poco probable que haya un diagnóstico de piriforme. Pero si quieren aumentar el rendimiento de su exploración, combinen la prueba estática con la prueba dinámica y eso mejora el rendimiento. Y, por supuesto, no todo acaba ahí, se han descrito más pruebas, les he traído aquí las 5 más comentadas en la literatura, y observen ustedes que la prueba que tiene un mayor rendimiento es la prueba de FADIR, flexión, aducción y rotación interna, que normalmente realizamos cuando hay un pinzamiento femoroacetabular. Aquí se considera positiva cuando al realizarla provoca un dolor en la región glútea, y junto con la palpación es la prueba más rentable de diagnóstico. Y en el año 2013 el grupo de Michel publicó este interesante trabajo donde proponían el uso de una escala para hacer un diagnóstico. Una serie de datos clínicos reunían una cotación y si superas 8 puntos, la posibilidad de que tengas un síndrome de piriforme es muy alta y muy escasa si estás por debajo de 6 puntos. Y si la aplican correctamente la secuencia de la técnica, verán que el rendimiento diagnóstico es tremendamente alto. Pese a todas estas ayudas clínicas, que son fundamentales para hacer el diagnóstico, a veces no lo alcanzamos y usamos las complementarias. Y la radiografía aquí aporta poco. La ecografía sí que nos va a permitir localizar anatómicamente los rotadores cortos, incluso el nervio ciático, pero el rendimiento de esta prueba está todavía en discusión y, como verán, no les presento aquí cifras porque realmente no hay datos claros. Sí, desde el punto de vista técnico, para ver el piriforme, pongan al paciente en decúbito prono, coloquen su sonda un poco oblicua entre el sacro y el trocánter mayor, angulen un poquito la sonda cefálicamente y verán, en el caso de que el piriforme sea patológico, pues un engrosamiento del mismo y también se han descrito modificaciones en el trayecto del nervio ciático, en su patrón fascicular. Pero esto, como ustedes pueden entender, es bastante complicado. Para localizar el piriforme, una vez que están sobre la ilíaca, descienden y cuando se interrumpe en esa zona de vacío, eso es la escotadura ciática, y ahí se hacen movimientos de rotación de la pierna, lo que no se mueve es el glúteo mayor y el músculo que se mueve es el piriforme. Y el ciático estará, como decíamos, generalmente en profundidad. Para mejorar el rendimiento de la ecografía se ha propuesto el uso de la astografía y curiosamente se ven movimientos anormales del ciático cuando se hace la flexoextensión de la rodilla y también curiosamente cuando hay afectación del piriforme se observan o se registran patrones anormales en el glúteo mayor. El valor de estas observaciones está por establecerse. Desde luego, la prueba de imagen de elección en el dolor del espacio subglúteo es la resonancia magnética, es la prueba que ha tenido un mayor desarrollo, pero para que sea rentable ha de hacerse de una forma muy selectiva, usando secuencias potenciadas en T2, con contraste paramagnético, secciones finas, y esto no te va a permitir ver, como pueden ver en esta imagen, una asimetría con un engrosamiento del nervio ciático y también verán ustedes alteraciones en la intensidad de señal del ciático. Aunque estos son los hallazgos más frecuentemente encontrados, el valor de los mismos no está consensuado. Una hipertrofia del piriforme superior a 8 milímetros y esa imagen que se denomina de edema del nervio ciático tiene una sensibilidad razonablemente buena y sobre todo buena especificidad. Esta sería la imagen de la afectación o del edema del nervio ciático. Desde luego, en el síndrome, en el caso de la piomiositis, la resonancia es diagnóstica porque permite ver los cambios tempranos y la formación de accesos o la osteitis, pero a pesar de que la resonancia es la prueba que más se ha desarrollado y si ustedes me preguntan, creo, en base a la revisión de la literatura, que es la prueba de elección para el estudio de este espacio, a pesar de ello, su rendimiento puede ser variable e incluso a veces pobre.
Una vez que hemos alcanzado el diagnóstico, el tratamiento debe ser conservador, ya que esto va a proporcionar buenos resultados en casi el 90% de los casos, y lo que se discute es cuánto tiempo tiene que prolongarse. Y una revisión sistemática se estableció que la variabilidad puede ir desde unos pocos días hasta más de 9 meses. ¿Qué tienen que hacer los pacientes con un síndrome de piriforme? Todos deben hacer estiramientos, ejercicios, movilizaciones neurales e higiene postural. ¿Y qué ejercicios? Bueno, pues se han descrito unos cuantos. Incluso hay una maniobra que le he puesto en la izquierda que se denomina la maniobra de piriforme. Y esta se entendía o se pensaba que era la maniobra específica para proporcionar el mayor estiramiento de esta estructura. Hasta que se hizo un estudio en cadáver y se demostró que el mayor rendimiento en cuanto a capacidad de estiramiento no lo provocaba la maniobra de piriforme, sino la de aducción a 30 grados con flexión de 90. Y además se pudo observar que la maniobra de piriforme servía para el piriforme y no para el resto de los rotadores. ¿Qué ocurre si hemos hecho nuestros ejercicios, nuestros estiramientos y no funciona? Tenemos que ir a una segunda línea de tratamiento. Las inyecciones son eficaces en más del 80% de los casos y además la justificación filosófica es clara. Si tú tienes un dolor en una zona y pones un anestésico local y alivias la sintomatología, estás confirmando. Eso se llama un bloqueo diagnóstico que se considera positivo si reduces el valor de escala analógica visual en un 50%. ¿Cuál es el problema de las inyecciones? La poca duración. En cuanto a qué inyectar y dónde inyectar, existe una importante controversia. Vamos a presentar algunas propuestas y lo que sí que hay un consenso en los autores de la revisión que hemos hecho es que el guiado de la inyección aporta ventajas y en este sentido el guiado con ecografía parece ser la técnica favorita porque es accesible, es fácil, es cómoda y es inocua desde luego y muy exacta. ¿Dónde infiltrar? Pues fíjense ustedes, esta es una propuesta de inyección de corticoide de forma aislada superficialmente al piriforme y esto es técnicamente quizá lo más sencillo y proporciona buenos resultados en un 60% de los casos. ¿Y por qué no inyectar dentro del músculo? Pues también. Y aquí se ha comparado en este ensayo, que es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, ¿cuál es la eficacia o cuál es la diferencia entre inyectar un anestésico local y un corticoide o solo un anestésico local? Y son igual de eficaces. A igualdad de efecto, usen solo lidocaína. ¿Cuál es el problema del anestésico local? Un 25% de paresias. Así que queda por establecer cuál es la dosis mínima eficaz para que obtengamos el efecto, pero no causemos problemas. Y si en vez de infiltrar antes o dentro del músculo, infiltramos por detrás del músculo y hacemos un bloqueo periciático, también está descrito. En esta secuencia se hace una cuadrícula en la región glútea, nos vamos al cuadrante superomedial y utilizando como referencia la arteria glútea inferior, que está aquí en la escotadura, colocándonos en eje corto con el Doppler. Una vez que localizamos esta estructura, pasamos el transductor a eje largo y si nos desplazamos lateralmente, lo siguiente que nos va a aparecer es el nervio ciático. Y una vez que estamos ahí, hacemos la infiltración. Esta es muy eficaz, superior al 80% de buenos resultados. ¿Qué ocurre si es un individuo muy corpulento? Pues que esto puede resultar difícil de ver y en estos casos se ha descrito utilizar otro marcador, que es la arteria comitans, que es una arteria constante que está a un nivel mucho más distal, en la zona de la tuberosidad isquiática. Y la alternativa que se está utilizando más en los últimos años, porque posiblemente al ser menos selectiva puede proporcionar mejores resultados, es hacer un bloqueo de amplio volumen, una hidrodisección, para lo cual pues, se sigue el nervio ciático, se localiza en el muslo, se sigue proximalmente y se hace un abordaje desde caudal hacia craneal con una inclinación de unos 45 grados y desde lateral hacia medial. Y esto proporciona un 75% de buenos resultados aproximadamente y en general un alivio más duradero, porque el problema, les decía, de los bloqueos o de estas técnicas de infiltración no es que no sean eficaces, sino que es que recurren y nos obligan a repetirlo. Para tratar de evitar este problema se ha propuesto usar toxina botulínica que produce, por un lado, como pueden ver en las imágenes, una reducción del tamaño del piriforme pre- y postinyección y también una reducción del edema del nervio ciático pre- y postinyección. Aquí lo que ocurre es que tenemos que establecer si esto es un procedimiento coste efectivo y para ello hemos utilizado el trabajo de Michel con 250 pacientes. Ellos recomiendan hacer la inyección utilizando el neuroestimulador y para ello lo que trazan es una línea desde la espina ilíaca posterior-superior hasta el trocánter mayor y en el punto medio y 1 centímetro por debajo, ahí está el piriforme.
Y con esta secuencia, repitiéndolo en 2 o 3 ocasiones, obtuvieron un 77% de buenos resultados. ¿Cuál es el problema? Que a continuación se publica un ensayo clínico aleatorizado que dice que no hay diferencia entre los resultados que proporciona la toxina frente a la inyección de corticoide con anestésico local, que al ser mucho más barata es más coste efectiva. ¿Y qué ocurre si en el proceso diagnóstico hemos encontrado una anomalía anatómica clara o el paciente no ha respondido con el tratamiento conservador? Estará indicada la cirugía. ¿Y cómo se hace? La cirugía habitualmente es la cirugía abierta, ha proporcionado muy buenos resultados, altas tasas de reincorporación al deporte, tasas de complicaciones serias por debajo del 1%, pero fíjense ustedes que es un abordaje bastante intenso y posiblemente las recurrencias se deban a la producción de grandes fibrosis. Para evitar esto, se desarrolló a principios de este siglo la endoscopia, que permite la visualización del nervio ciático en todo su recorrido. Pero fíjense ustedes que es una técnica bastante compleja y que puede requerir instrumentales largos, ópticas de 70, es decir, no accesible para todos los cirujanos. Se puede hacer en decúbito supino, en decúbito lateral, y esta es una propuesta de Lizarraga que es muy interesante porque yendo a través de la cintilla iliotibial, lo siguiente que te encuentras es el trocánter mayor y si vas un poquito hacia atrás llegas al espacio subglúteo y aquí puedes llegar con una óptica normal de las que tenemos todos los cirujanos. O también se puede hacer un abordaje lateral pero sin violar la cintilla, que es la propuesta del grupo de Knudsen. En cualquier caso, la cirugía que más se emplea es la cirugía abierta, es en la que hay más volúmenes de intervenciones. No se ha demostrado que la cirugía mínimamente invasiva sea superior todavía, pero insisto en que no podemos comparar los volúmenes de grandes volúmenes de cirugía abierta con los pequeños de endoscópica. En general, la cirugía proporciona buenos resultados. Es importante que el paciente, una vez operado, haga un seguimiento posoperatorio adecuado. Esta es la propuesta del grupo de Hal Martin, que es considerada el autor de referencia en esta patología. Y básicamente hay que insistir en 2 cosas importantes. El paciente debe mover prontito para que no se produzcan fibrosis alrededor del nervio. Y hay que explicarle que la recuperación va a ser lenta, que va a requerir entre 6 y 24 meses. Para finalizar, recuerden que no hay demasiados trabajos sobre esta patología, o al menos no muchos de buena calidad metodológica. Falta homologar los términos, validar las pruebas clínicas. Esta clínica es inespecífica. Si sumamos a esto que las pruebas de imagen tampoco son muy buenas, llegamos a un retraso diagnóstico. El tratamiento inicial es conservador, que proporciona buenos resultados, inicialmente con estiramiento, siguiendo en segunda línea con la infiltración, sin que haya consenso dónde y qué infiltrar. Y en el caso de que nada de esto funcione, tendremos que ir a la cirugía, bien convencional, bien cirugía endoscópica, si tienen ustedes hecha esa curva de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.